Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. ¿Comenzamos? Puede darse que las crisis de pánico acarreen otra serie de trastornos como depresión, fobias y abuso de sustancias como las drogas o el alcohol. Aunque poco se habla del tema, el 3% de la población podría a lo largo de su vida verse afectada por crisis de pánico. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es crisis de pánico, un trastorno difícil de predecir. ¡Bienvenidos! Muy bien, ya estamos listos iniciando el programa del día de hoy. El tema muy interesante y a lo mejor muchos no queremos ni saber de qué se trata, ¿no? Pero más vale conocer por qué, pues estamos ahí en esa delgada línea donde se puede convertir nuestro proceder en una situación, ¡pum!, que nos explote y sea de pánico. Bueno, le quiero dar la bienvenida el día de hoy al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, que nos está acompañando para hablar un poco de este tema que a lo mejor ya nomás del título, crisis de pánico, un trastorno difícil de predecir. Es así como casi película de miedo, ¿no? O sea, pánico, trastorno, son palabras fuertes. Sí, lo que pasa es que se dice que esto es difícil de predecir porque no hay ningún, buenos días, no hay ningún hecho objetivo que lo desate. Ajá. Entonces no hay un peligro inminente o no hay una situación específica que haga que se desate. Hay personas, o sea, las personas podemos llegar a sentir pánico, sí, ajá, ante una realidad objetiva. Por ejemplo, que me subí a la rueda de la fortuna, que la montaña rusa, puedo estar arriba, y sí sentir ese pánico y sentir esa ansiedad tan fuerte, pero estamos ante un hecho real que lo está desencadenando, y que yo estoy consciente de que me lo está presentando esa situación, ¿no? O sea, lo vivo. Ajá, lo vivo es real, porque me estoy enfrentando ante una realidad. Ah, ok. Ajá. Empezamos por ahí. El trastorno de pánico no hay una realidad objetiva que justifique el miedo o la sensación de ansiedad que se está viviendo. O sea, la persona siente nada más simplemente las características biológicas propias de la ansiedad, como son la asfixia, el sentimiento de asfixia, el sentir que se va a morir, el que le duele el pecho del lado del corazón, las palpitaciones, pero no hay una explicación, no se explica el por qué está originando todos esos síntomas, esa sintomatología. Aparentemente puede estar simplemente en una situación normal, digamos, y empieza a sentir esas sensaciones y empieza a sentir ese pánico, ¿no? Entonces realmente no hay un hecho objetivo que desencadene el cuadro de trastorno de pánico. Por eso es difícil de predecir y sobre todo de comprender en primera instancia. ¿Por qué? Porque no hay un hecho concreto que me esté desencadenando esa situación, ¿no? Ahora, el trastorno de pánico, la variante principal es la ansiedad, ¿no? O sea, ese sentimiento de esa ansiedad, ¿no? Que la ansiedad es la manifestación biológica de un miedo, pero el trastorno de pánico, ¿un miedo ante qué? Eso es lo que viene a preguntarse. Es lo que a los psicólogos nos preocuparía en un dado caso, el miedo ante qué, porque no hay una situación objetiva que lo esté desencadenando. Entonces sí tenemos que adentrarnos a la experiencia propia del trastorno que está viviendo el paciente para poder tratar de comprender cuál es su realidad subjetiva que está desencadenando esos trastornos de pánico, ¿no? Ahora, en el trastorno de pánico, una vez que sucede, quedan residuos, que vamos a decir, lo que es el miedo a volverlo a padecer, que es como lo vimos en otro programa anteriormente, lo que es la agorafobia, que queda con agorafobia, ¿no? Sí. Que es algo que ya vivimos y que sufrimos, ¿no? El miedo al miedo, o sea, ¿el miedo a qué? El miedo de volverlo a padecer. Entonces, ese es uno de los, digamos, consecuencias que queda del trastorno de pánico. Fíjate, Alfonso, a ver, el pánico puede ser creado por nosotros mismos. Me dices tú, en base a todo esto, que debe de existir una situación real de pánico.
que Ajá. estemos viviendo. Sí. Pero la mente, ay, nos puede como que echar a andar y volar y demás, y puede crecer ese pánico. Sí. Podemos hacerlo de algo que no estamos viviendo, lo podemos hacer más grande. Ah. Sí se puede. Sí, ¿por qué? Porque se desatan a partir de las vivencias del paciente o de los individuos, vamos a hablar Ajá. de general. Ok. Se producen dentro de las vivencias. ¿Y las vivencias de qué las componen? Las vivencias las componen dos factores, los factores culturales Ujú. y los factores, digamos, biológicos, donde los Ok. factores biológicos vienen a ser nuestra personalidad, la forma de nuestro temperamento, que ya es heredado y que ya lo traemos biológicamente, Ujú. y por otro lado, las cuestiones culturales, que ahí va a ver cómo percibo yo la realidad por las cuestiones que yo he ido aprendiendo o adquiriendo desde el momento en que nací. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo hablar con 10 personas que sufrieron un abuso sexual, 10 mujeres, pero sin embargo, cada una va a tener su propia vivencia porque cada una tiene su forma de ver el abuso en torno a su cultura, sus reglas morales, la percepción que le ha introyectado la familia. Entonces la vivencia viene a ser particular. ¿Por qué? Porque está mucho ligado a mi propio temperamento. Sí. Y a todo el sistema de creencias que yo he ido adquiriendo a través de la cultura que he ido absorbiendo, ¿no? Entonces, cada vivencia es particular y única. Fíjate. Y por lo tanto, nuestros miedos también son particulares, ¿no? Uy. Porque cada quien hay personas que tienen miedo a algo y hay personas que simplemente no le Ajá. tienen tanto miedo, ¿no? Ahora, la ansiedad. La ansiedad es algo que en la psicología todos lo estudiamos mucho, ¿no? Ujú. Porque la ansiedad es una condición humana. O sea, ¿qué quiere La decir al ansiedad decir? es una condición Es una humana. condición humana. Con esta idea Ujú. nos quedamos para desarrollarla regresando del corte comercial. Estamos en Vía Libre, no se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es crisis de pánico, un trastorno difícil de predecir. Continuamos. El miedo es la incertidumbre en busca de seguridad. Sí, Estoy así como, hay que separar, ¿no? La Sí, frase. A ver, sí. antes de El- irnos a lo que quedamos Sí, el pendientes. miedo y la incertidumbre en Ajá. busca de seguridad. Sí, ahorita vamos a tocar un poquito el miedo. Nos quedamos en que la ansiedad es una condición humana. ¿Por qué es Ujú. una condición humana? Los seres humanos nacemos en un proceso que es el parto, que nos genera mucha ansiedad. Y nos morimos en medio de mucha ansiedad. Entonces, en los dos momentos en el que venimos a la vida y nos vamos, hay Ajá. ansiedad. Y a lo largo de toda nuestra historia hay ansiedad. Ujú. Pero ¿por qué surge la ansiedad? La ansiedad surge porque los seres humanos tenemos la capacidad de valorar. Y al Ujú. momento de tener la capacidad de valorar, sabemos lo que es lo bueno, lo que es lo malo, y sabemos lo que es perder, Ajá. o sea, las pérdidas. Entonces, ante la pérdida de lo bueno, surge la ansiedad, o ante la posibilidad de lo malo, surge la ansiedad. Si los Ujú. seres humanos no tuviéramos capacidad valorativa, no tuviéramos ansiedad prácticamente. Entonces, ahora, vamos a decir, ¿de dónde surge la ansiedad? Todo el mundo dice, es una persona muy ansiosa. Todos padecemos ansiedad. En algún momento del día o varias veces al día Ujú. padecemos ansiedad. Por ejemplo, si yo sé que voy a una reunión con unos amigos y sé que ya voy media hora tarde, empiezo a sentir ansiedad Ujú. por llegar temprano. ¿Por qué? Por el juicio valorativo. ¿Por qué? Porque voy a llegar tarde, se van a molestar, no estoy quedando bien, porque empiezo a valorar que mi tardanza es mala. Ah, ¿Sí? ajá. Entonces, Ok. por eso se dice Por que eso la que ansiedad valoro. surge, ajá, exactamente, Ándale. por el juicio valorativo, que empiezo a desvalorizar mi propia conducta de llegar tarde, entonces me empieza a surgir ansiedad. Ay. ¿Ok? Por eso la ansiedad ante una exposición de examen, Ajá. etc. ¿Por qué? Porque me empieza a surgir ese miedo de Sí. salir mal, de reprobar, porque ese resultado me va a resultar adverso.
yo lo empiezo a descalificar. Entonces, por esas valoraciones que damos, tanto positivas como negativas, surge la ansiedad. Okay. Y hay personas que en mayor grado, en menor, sí, en base a lo cultural que dijiste que cada uno traemos, que la educación y todo cultural, eso, ¿no? Heredado. ¿Cómo lo vemos? Ajá, hay quienes te van a decir que es aprendido. ¿Por qué? Porque la ansiedad es aprendida, lo aprendemos de nuestros papás. Entonces, hay varios factores que te van a ir indicando por qué somos unas personas más ansiosas que otras. Ahora, la ansiedad es una manifestación biológica del miedo. El miedo es psicológico. El miedo, ya lo he dicho en otros problemas, el miedo surge de ese contacto con la realidad que me da a mí, me hace surgir, me hace sentir miedo, ¿no? O sea, y el miedo surge de la angustia. Primero es la angustia. Ajá. Entonces vamos a partir, porque hablamos de ansiedad, pero realmente la ansiedad es el detonante, es la manifestación biológica, pero es el último elemento. Empezamos con la angustia. Entonces, angustia. Ajá. Angustia ante una situación. Ante una situación. Voy a llegar tarde, ¿qué van a decir de mí? ¿Así? La angustia es nada, es lo que dicen según la filosofía. La angustia es una nada. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos miedo a la nada, porque la nada representa el no ser. Entonces, como la angustia es una nada, decía Kierkegaard, y después Sartre y todos los filósofos, la angustia busca convertirse en algo. Órale. Y ese algo es el miedo, porque lo necesito objetivizar. Ok, necesito poner nombre. Ajá, necesito ponerle nombre. Entonces, esa angustia que surge de esa nada, se convierte en miedo, y el miedo se convierte en ansiedad. Ahora, ¿por qué la angustia es una nada, como dice Kierkegaard? Kierkegaard dice que la angustia surge de esa nada porque todavía no es nada, y lo pone en este ejemplo. Por ejemplo, dice Sartre, cuando Eva y Adán tuvieron la oportunidad de comer la manzana, ellos todavía no eran nada. Fue la primera vez que surgió ansiedad en el hombre, decía Kierkegaard, porque ellos tenían la libertad de elegir si la comían o no la comían. Entonces, la angustia surge de esa libertad que tengo de elegir ante una nada que todavía no es. ¿Sí me explico? Como que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con esa decisión que vamos a tomar. Exactamente. Quiero, tengo ganas, pero está bien, está mal, como que, ay. Sí, entonces dice Kierkegaard, la angustia es una nada que sale también por la libertad del ser humano, de esa capacidad que tiene para elegir, pero también surge porque tengo miedo a las consecuencias, que viene siendo la culpa, decía Kierkegaard. Entonces, por ejemplo, una mamá que sabe que su hijo está muriendo, le causa mucha angustia la nada, ¿por qué? Porque ella necesita a su hijo para ser mamá. Y la muerte de su hijo representa el no ser madre, ese no ser de ser madre, porque todo su amor y todo su sentimiento ya no lo va a poder manifestar en una nada que ya no va a ser. ¿Sí me explico? Ausencia de. Es la ausencia de. Entonces, esa angustia se convierte en algo, que ese algo es el miedo, y el miedo viene a ser lo que es el problema biológico, que es la ansiedad, ¿no? Entonces, de ahí viene que los trastornos de pánico, los trastornos de agorafobia, todos esos trastornos de ansiedad, por lo regular, vienen acompañados de un miedo ante algo objetivo o no objetivo. ¿Por qué? Porque puede ser ante una realidad o puede ser ante ese sentimiento de sentirme perdido, de sentirme que me estoy desrealizando, ¿no? Que por lo regular el que tiene trastorno de pánico siente eso, siente que o se va a morir, o siente que se está despersonalizando, o siente que se va a volver loco. Entonces tiene ese miedo, y ese miedo genera más miedo y hace que el cuadro, digamos, se salga del dominio, del dominio del propio del y ahí ya nos brincamos a otra cosa, ya no hay. Ya es un trastorno. Porque vamos yo así me quedé, ¿no? Envuelta en todo eso. Vamos al corte comercial, regresamos para desmenuzar todo esto del miedo. O sea, que el miedo ahí nos puede mantener.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. El temor agudiza la ansiedad, los paraliza. Muy bien, ya estamos de regreso. Y, a ver, Sí, Alfonso, entonces, luego. para terminar con bien. Ajá. La angustia es espiritual, el miedo es psicológico y la ansiedad es biológica. Ajá. A ver, angustia Sí, es espiritual, espiritual. el miedo es psicológico. Ajá. Y la ansiedad es la manifestación biológica. Es lo que decían, lo que dicen las corrientes, sobre todo de la Víctor Frank. Ujú. El ser humano es tridimensional, es espíritu, es psicología y es biología. Y es ahí donde se manifiestan en nuestras tres dimensiones, ¿no? La angustia viene desde lo espiritual, el miedo viene desde lo psicológico y la ansiedad viene desde lo biológico, ¿no? Entonces son las tres dimensiones del ser humano. Ahorita en el corte decía que el miedo paraliza y se agudiza, ¿no? Sí, eso es algo muy concreto. ¿Por qué? Porque el miedo, al ser psicológico, afecta, y los seres humanos tenemos tres respuestas ante el miedo. Ujú. O nos quedamos paralizados, Ajá. Sin hacer nada. o atacamos al Ujú. enemigo, o lo enfrentamos, ¿no? Entonces, por eso el miedo o nos puede volver estáticos, o nos puede volver agresivos, o simplemente prepararnos para la situación de la manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando el miedo surge, tenemos que saber cuál es nuestra respuesta al miedo, ¿no? Ante el miedo las personas podemos ser muy, muy agresivas, ¿no? Ujú. O también podemos completamente quedarnos en la quietud. Entonces, en un trastorno de pánico hay mucho miedo, que ese miedo es paralizante. Por regular, el que sufre trastorno de pánico se empieza a paralizar, Ajá. empieza a sentir, No actúa. no actúa. Ante se la empieza, situación. o sea, es tanto el dominio del miedo que se queda paralizado. Por ejemplo, recuerdo situaciones de pánico, digamos, y en lo personal, no sé, ha de haber diferentes casos o momentos, Ujú. ¿no? Así como que en la misma situación subimos y bajamos. Actuar es lo primero y después, ¡fum! Ajá. Sí. Digo, ya actuamos, ya todo, ok, qué bueno, ¿no? Sí. Situaciones médicas, a lo mejor de una emergencia, actúas y después viene, te cae como balde de agua, dolor de cabeza, angustia, ansiedad, empiezas a temblar. Es normal eso. Es normal, sí. Ujú. Ahora, el trastorno de pánico surge Sí. y el cerebro tiene hasta un momento de aguantar y empieza a descender por cuestión biológica natural. Como protección del Como mismo protección. cerebro, me Así imagino, es. ¿no? El cerebro nada más lo tolera hasta cierto punto, Ujú. llega a su máximo y empieza a descender, que es lo que pasa en los trastornos de pánico. Ujú. Empieza a surgir, llega a su clímax y luego empieza a descender. Que esta es una técnica que se utiliza muchas veces en lo que son las fobias, que a los aeropuertos, que al elevador. Lo que hace el psicólogo es llevarlo hasta su punto máximo para que empiece a descender y que empiece el paciente a interactuar con esas situaciones que les causa tanto conflicto. Como enfrentarla. Como enfrentarla, así Ajá. es. Ajá. Porque lo lleva a su clima máximo y ya empieza a descender solo, y entonces es cuando empieza a lograr que interactúe con eso. A ver, una crisis de pánico. ¿Cuánto tiempo, digamos, es lo normal cuando se normal. presenta el suceso? Porque Ujú. si no, no te puedes quedar paniqueada todo el día, ¿no? No. Es como como te digo, que el cerebro es un llega- lapso, y llega a ahorita su que estamos máximo. hablando de Así es. tiempos. Digamos de 10 a 20 minutos es lo máximo que Ajá, puede durar 10 una a crisis 20 de pánico. minutos. Suficiente tiempo para actuar Sí. y movilizarnos, Ajá. ¿no? Sí, y Ujú. como te digo, el problema ahí es las cuestiones residuales que quedan de que ya lo padecí una vez Ajá. y me queda el temor de volverlo a enfrentar. Ese es el problema más grande, que el paciente ya queda, me pasó una vez, y como no lo puede predecir, no sabe, no conoce cuál fue la situación que lo desencadenó, entonces más miedo le da, porque dice, en cualquier momento me puede pasar. Ujú. Y entonces ya queda con esa digamos, preocupación, Miedo ese plantado, miedo ¿no? plantado, Ujú. de que no sabe en qué momento se le va a presentar y en qué situación se le va a presentar, y si va a estar preparado, obviamente, para enfrentarlo, ¿no?
Entonces ya queda lo que es el miedo al miedo, ¿no? El miedo a volver a padecer aquella situación que ya padeció. Ahorita que dijiste que no sabemos el origen de qué lo desató, Ajá. no estamos hablando qué lo desató en mí De la como realidad. persona, sino, por ejemplo, que me quedé atorada en el elevador, que me fue muy mal, porque se fue la luz. Ajá. O sea, no estuvo en mí, no le piqué mal, no se atoró ningún objeto. Fue por culpa de que se fue la luz. Había una realidad punto. objetiva que me Ok, que no desencadenó está en así. nuestras manos. Así es. Y que pues puede volver a suceder. Así es. Pero en el caso del trastorno de pánico no hay una realidad objetiva que me Ajá. indique a mí, o sea, Ok, que me explique que me... esto te lo desencadenó, por lo tanto me voy a cuidar de no pasar esa situación. No hay una O explicación. no queremos buscarlo muchas veces, puede ser. Quizás estén Es en- como, me cegué, me quedé atorada, y ¿verdad? No vuelvo a subir, pero Ajá. siempre hay que buscar el porqué. Siempre hay que buscar el porqué, Sí. así es. Puede ser también ser razón de nosotros de decir, no me subo porque ni quiero averiguar. Ajá. Por eso, para nosotros los psicólogos es muy importante poder adentrarnos en la vivencia del paciente, porque solamente el paciente es el que nos puede dar la respuesta, al final de cuentas, de cómo vivió esa experiencia, qué le pasó, qué pensaba en ese momento, para ir conociendo y podernos adentrar. Porque la técnica para poder tratar el trastorno de pánico es el farmacológico, ¿no? Que es a través de ansiolíticos y pastillas antidepresivas, dependiendo del caso. Y la otra es la terapia cognitivo racional emotiva o cognitivo-conductual, que es la modificación de pensamientos. A ver qué pensamientos irracionales están surgiendo que hay que modificar, ¿no? En el paciente, porque muchas veces, acuérdate que un pensamiento genera emociones. Ajá. Y una emoción también genera un pensamiento. Entonces, si cambia un pensamiento, cambia una emoción. Entonces, lo que se va a buscar es adentrarnos en la vivencia y en los pensamientos del paciente para poder identificar cuáles son los pensamientos irracionales que hay que modificar y que en un determinado momento puedan estar desencadenando los miedos, los temores del paciente, que quizás no los relacionen, no los sean conscientes, pero en la situación inconscientemente los está desencadenando. Y puede ser desde un pensamiento de lo más mínimo, ¿no? Un miedo a los truenos, a la lluvia, a que se vaya la luz y algo súper sencillo puede ser. Pues como Ya decíamos nos en el vamos. corte del programa, Marta, somos pensamientos y somos emociones. Ahí está. Ay, Bueno. casi segunda parte. Muchas gracias. Bueno, no, Tengo gracias miedo a a ustedes. que me corten, Alfonso. Eso es No, una está bien. realidad. Sí. Gracias por haber estado con nosotros No, y gracias a vámonos ustedes. juntos por esta vía libre.